existe, y había gente que decía, bueno, yo todavía quiero una segunda opinión. De ahí hemos pasado al Acuerdo de París, que yo creo que todos los que estamos en esta sala habremos oído hablar del Acuerdo de París, que se firmó en 2015 y fue un hito histórico, la verdad, el conseguir que todas las partes de la Convención se pusiesen de acuerdo y lo firmasen, aunque es verdad que últimamente, y como todos también sabemos, hemos vuelto, o hay partes muy importantes, países importantes que han vuelto a esta fase de la viñeta, ¿no? Pero bueno, somos todavía muchos más los que estamos en la foto del Acuerdo de París. La presentación, y muy brevemente, para contextualizar un poco estas políticas de mitigación, me voy a basar en los objetivos, dar una pincelada de los objetivos que tenemos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que es lo que motiva el poner en marcha estas políticas de mitigación, dónde nos encontramos actualmente en cuanto a emisiones y finalmente pues la mención de algunas de las medidas, políticas, incluso leyes que lo amparan. Si tenemos estos tres grandes bloques, tenemos una visión a largo plazo, a 2050, que es lo que se llama la descarbonización de la economía, que consiste en el año 2050 el haber reducido las emisiones a nivel global, a nivel planetario, en un 50%. Esto supone, si hacemos un reparto entre tipos de países, que los países desarrollados a 2050 tienen que haber reducido sus emisiones del orden de un 80 a un 95% respecto al año 1990. Un 80 a un 95%, o sea, estamos hablando de una reducción impresionante. Eso a nivel europeo se materializa en esta senda que tenéis aquí, en la que de manera orientativa, esto es completamente indicativo, no es un objetivo firme en un texto legal, en el que nos indican cómo podemos cumplir con este objetivo de reducción de emisiones de un 80%, en el que, como veis, bueno, pues cada sector podría tener una contribución en esta reducción. ¿Esto cómo se está enfocando a nivel europeo? Se está enfocando con una serie de hitos intermedios. El hito intermedio inmediato, que es en el que estamos ahora, es el periodo 13-20, en el que ya tenemos objetivos de reducción de emisiones, que os voy a comentar ahora, y el siguiente periodo, para el que ya nos hemos comprometido, la Unión Europea se ha comprometido a través del Acuerdo de París y se ha comprometido también, tenemos en textos legales este compromiso, pero se está negociando actualmente el reparto entre Estados miembros de este compromiso. Este sería el enfoque de los compromisos a nivel europeo. Tenéis en la parte de arriba el periodo 13-20, lo que se llama el paquete 2020-20, y en la parte inferior el marco 2030. Los objetivos a nivel europeo afectan tanto a energías renovables como a eficiencia energética y tiene una variable también de cambio climático, que es esta que tenéis aquí, en la que tenemos el objetivo de reducir nuestras emisiones un 20% respecto a los niveles de 1990. En el marco 2030 hemos duplicado este esfuerzo, es decir, a 2030 debemos alcanzar el 40% de reducciones, eso hemos dicho que vamos a hacer. Y bueno, seguimos teniendo nuestros objetivos, nuestras sendas en cuanto a energía renovable y eficiencia energética, que indudablemente bueno, están completamente linkados y son necesarios, unos se alimentan de otros. En cuanto al Acuerdo de París, hace referencia a este siguiente marco de actuación, a este siguiente periodo, en el que yo creo que los tres grandes hitos, aunque el Acuerdo de París abarca mucho más, abarca la adaptación al cambio climático, abarca las distintas circunstancias de las distintas partes firmantes, etc. Pero bueno, la parte de mitigación se puede reducir en estos tres puntos que tenéis ahí. El compromiso de no superar los 2 grados centígrados, el establecer un techo que se establece en alcanzarlo lo antes posible, no se ha podido establecer una fecha, sino que debe ser lo antes posible, teniendo en cuenta también las circunstancias de cada país, o sea, cada cual podrá llegar a este techo antes o después, según sus circunstancias. Y fundamental también la mención, y yo creo para el foro en el que estamos aquí, de la neutralidad climática. Se menciona que tiene que haber una neutralidad climática en la segunda mitad del siglo. ¿Qué quiere decir esta neutralidad climática? Pues que lo que yo estoy... Perdón, ahora.
que siendo conscientes de que llegar a reducir las emisiones un 100% no es posible, tendremos que apoyarnos también en lo que estamos absorbiendo, es decir, tendremos que alcanzar un equilibrio entre lo que emitimos y lo que absorbemos. ¿Y cómo absorbemos? Pues lo que hemos visto hasta ahora, absorbemos con formaciones vegetales, absorbemos a través de los suelos, que ya lo decía un ponente anteriormente, es una fuente de carbono secuestrado muy importante. Los océanos también parece que son una fuente de secuestro de carbono, incluso existen opciones tecnológicas de captura y secuestro de carbono. Es decir, esta neutralidad climática le da le abre la puerta, si cabe más todavía, esta parte forestal y agrícola en la lucha contra el cambio climático. Sin extenderme mucho y para que entendáis los objetivos que tenemos a nivel nacional en materia de mitigación, os explico muy brevemente. Nuestros objetivos están estructurados según la tipología de los sectores. A la derecha, en verde, tenéis esto que se llama ETS, que son las grandes industrias muy intensivas en el uso de la energía. Tenéis pues las cementeras, las generadoras eléctricas, las papeleras, etc. Están sometidos a un régimen de comercio de derechos de emisión y tienen sus objetivos de reducción de emisiones. Y el resto de emisiones, el resto de sectores, que serían estos que tenéis aquí, entre los que se ve reflejado la agricultura y la parte forestal, junto con la gestión de residuos, el residencial, la industria, la pequeña industria, la movilidad, el transporte, es una parte muy importante de las emisiones, tienen otros objetivos. Y esos objetivos, así como los de las grandes industrias, son objetivos a nivel Unión Europea, es una bolsa común a nivel Unión Europea. Los objetivos de estos sectores, el sector agrícola, el sector residencial y demás, está repartido entre los Estados miembros. En el periodo actual, a nivel Unión Europea, queremos reducir un 10% las emisiones, ahora ya respecto a los niveles de 2005. España tiene un compromiso de reducir el 10% en estos sectores, que son los que llamamos los sectores difusos. Y como veis, hay Estados miembros que tienen una limitación, que tienen una reducción de hasta el menos 20% y Estados miembros que tienen una limitación en el incremento del más 20%. Lo que se está negociando ahora y que tiene trascendencia también para los sectores de los que estamos hablando es el marco 2030, el siguiente periodo, en el que ahora mismo hay dos propuestas de reglamento de la Comisión Europea en el que nos dan un nuevo reparto de esfuerzos entre los Estados miembros. A España esta propuesta le asigna un menos 26%, en el periodo anterior teníamos un menos 10%, en este un menos 26%, casi triplicamos el esfuerzo. Y algo novedoso es esto que tenéis aquí, que dicen que se hace una propuesta cómo incluir los sumideros, cómo incluir el secuestro de carbono en esta contabilidad nacional. Es decir, los Estados miembros emitimos, pero también podremos descontarnos por lo que estamos absorbiendo. Y esa es una propuesta de reglamento que está encima de la mesa y que se está negociando. Y ¿por qué es importante? Porque en el periodo anterior, como veis aquí, si bien sí que estábamos informando sobre ello, a nivel europeo no nos estábamos descontando esas absorciones y a partir de ahora, en el siguiente periodo, sí que vamos a poder hacerlo. Con limitaciones, bastantes limitaciones, pero vamos a poder hacerlo. Yo creo que no he podido poner más gráficas, más dibujos en esta diapositiva, pero espero que más o menos haya quedado claro. Y quitando dibujos y limpiando un poco la pantalla, esto es básicamente a lo que nos estamos enfrentando. Esto sería una senda, que no sé si veis bien, de reducción de emisiones para España, hipotética. Las líneas punteadas, la línea azul es realmente la que tenemos, la senda de reducción de emisiones. La siguiente es la que se está negociando ahora mismo, el menos 26%, que creemos que, tal cual van las negociaciones, yo creo que no llegará a cambiar, seguiremos con el menos 26%. Y la siguiente, pues sería si alcanzamos esa descarbonización de nuestra economía. Esto es lo que tenemos enfrente, que ya de por sí, pues parece que no necesita mucha explicación. Si lo juntamos con nuestras emisiones, que es esta gráfica que tenéis aquí, la senda azul sigue siendo el tope que tenemos de emisiones en este periodo, ¿vale? La senda verde en parte es emisiones reales durante los años inventariados y en parte son proyecciones, es una estimación de lo que va a pasar con las emisiones de España. Como veis, en este periodo
aunque probablemente sufra alguna alteración, pero en este periodo estamos por debajo, parece que no va a haber mucho problema para cumplir, pero en el siguiente periodo parece que nuestras emisiones empiezan a recuperar una senda ascendente y como no hagamos nada, como no nos pongamos a hacer nada ahora mismo, vamos a tener problemas para cumplir con nuestra siguiente senda. O sea que el reto es importante a 2050, pero el reto a 2030, que empieza en el año 2021, lo tenemos encima y tenemos que empezar a trabajar en ello. En cuanto a la contribución por sectores, y de manera muy breve, la parte sujeta al comercio de derechos de emisión históricamente se encuentra más o menos en el 40% de emisiones. Todas estas grandes industrias en España suponen el 40% de las emisiones y el resto de los sectores del orden del 60%. Aquí tenéis 58, pues siempre oscila entre 58, 60, 61. Dentro de estos sectores difusos, como tenéis aquí, el transporte en España tiene un peso muy importante y le sigue la agricultura y la ganadería. Es decir, las emisiones del sector agrícola y ganadero son muy importantes dentro del inventario nacional. Esto es excluyendo toda la parte de la gran industria. Y en cuanto a absorciones, porque no todos son emisiones, sino que también hay absorciones tanto del sector agrícola como de la parte forestal, en cuanto a absorciones, si veis, no sé si se ve bien, la línea roja sería las absorciones totales que nos estamos contabilizando en el periodo 13-20, aquí tenéis hasta el año 2015 según el último inventario, y conforme más baja la línea, más absorciones estamos teniendo, ¿vale? Entonces, parece que del año 2013-14 hemos incrementado en cuanto a absorciones y ahora pues se está estabilizando. Si veis el sector agrícola, que es la línea azul superior, en un primer momento era emisora y ahora está empezando a producir o a generar secuestro de carbono y absorciones, por tanto. Y ya entrando en la parte de políticas y medidas de mitigación, antes de que me señalen que me quedan solo 5 minutos y solo me quedan 2 diapositivas, esta sería una diapositiva más genérica, ya hablando ya casi de un marco general de actuación en materia de cambio climático. Con asterisco he querido marcar todo aquello en lo que se está trabajando ahora mismo, en lo que a lo mejor existe pero se está actualizando, ni siquiera existe y se está trabajando en ello. Y como veis en esta diapositiva, pues estamos en plena vorágine de elaboración de todos estos documentos o de actualización. No sé si habéis oído hablar que se quiere hacer una ley de cambio climático y transición energética. Parece que hay consenso político en esta situación que tenemos actualmente, pues parece que hay un consenso político, todos los partidos políticos están de acuerdo en hacer una ley de cambio climático y transición energética y en ello estamos. La semana que viene va a haber unas jornadas participativas a nivel que se van a retransmitir en streaming y bueno, se van a organizar mesas de trabajo, un modelo bastante europeo de participación para sentar las bases de lo que puede incluir una posible ley de cambio climático. Y se van a tratar los temas por sectores, el sector energético, el sector transporte y el sector agrícola y forestal tiene su propia sesión de trabajo y se le va a dar la misma importancia que al resto de sectores. Debemos tener dos instrumentos que son los 2 siguientes preparados con unas fechas concretas según otra propuesta de reglamento, que es el reglamento de gobernanza que ha lanzado la Comisión Europea ahora mismo y que se está negociando. Uno es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, en el que ya tenemos que ir de la mano la parte de clima y la parte de energía, y otro una estrategia ya a más largo plazo, 2050, de emisiones bajas o de una economía baja en carbono. El Plan Nacional Integrado, si la propuesta de reglamento sale adelante, habrá que tenerlo un primer borrador a principios del año que viene y el definitivo en 2019. La estrategia de baja emisiones se iría ya para el 2020. Pero bueno, son documentos que necesitan una elaboración bastante larga y que yo creo que tienen trascendencia de cara al funcionamiento o a la política de mitigación en los distintos sectores en España. Y por último, mencionar la hoja de ruta de los sectores difusos, que en estos momentos este documento sí que existe, es un trabajo que se realizó hace unos años y que lo que hacía era analizar con qué medidas
y de una manera más coste eficiente España podía cumplir con su objetivo a 2020. En este caso, la hoja de ruta incluía todos los sectores difusos, incluyendo la parte agrícola, tiene una serie de medidas dentro del sector agrícola, pero no tiene en cuenta el secuestro de carbono, porque en esos momentos para el objetivo 2020 no contabilizaba. Entonces, bueno, ahora mismo estamos trabajando en actualizar esta hoja de ruta y se van a incluir se van a revisar las medidas existentes, se incluirán nuevas medidas y, sobre todo y muy importante, se meterá la variable secuestro de carbono. Y yendo ya bajando un poco más en cuanto a medidas concretas, yo he hecho un repaso, tampoco muy exhaustivo, y yo creo que más tarde, desde la parte ya de la Junta de Castilla y León, a lo mejor sí inciden algunas de estas medidas que menciono aquí, pero bueno, yo creo que son cosas que conocemos todos desde el punto de vista forestal. El Plan Forestal Español pues es el marco general de actuación dentro de la parte forestal, que tiene esta duración de 30 años, que todavía está pendiente de revisar, y que bueno, no es un instrumento específico diseñado para la lucha contra el cambio climático, pero por los principios que defiende de la multifuncionalidad del bosque, de la sostenibilidad, etcétera, va muy alineado en la materia de lucha contra el cambio climático. En 2014, creo que fue, se aprobó este Plan de Activación Socioeconómica del Sector Forestal, que también establece una serie de medidas que va muy de la mano de esta gestión, de promover una gestión, ya no sé si sostenible, sino promover una gestión de los bosques. Es decir, por ejemplo, intenta establecer medidas para poner el valor, darle un valor añadido a los productos de los bosques y el fomentar una mayor demanda de estos productos, etc. No sé si conocéis la proposición no de ley que se presentó sobre la creación de un Fondo Forestal Nacional, que finalmente fue aprobada. Yo creo que todos los partidos políticos la apoyaron, en el que se crea, es una proposición no de ley, luego hay que desarrollarlo, pero se crea un Fondo Forestal Nacional para poner en valor todos esos bosques que actualmente sí que se están gestionando, pero también ayudar a recuperar todas esas superficies como las que hemos visto en la sesión anterior, para ayudar a recuperarlas, y también teniendo en cuenta la parte adaptativa y de reducción de emisiones, y así lo menciona la proposición no de ley. Es decir, no hay que perder de vista que en algún momento a lo mejor conseguimos tener un Fondo Forestal Nacional que dé un respaldo económico a este tipo de actuaciones. Y luego aquí os ponía otra serie de actuaciones dentro de la parte forestal. Pues desde luego hay dos variables, ¿no? Generar nuevas masas forestales allí donde no las había, generar nuevos bosques, o actuar sobre los bosques mediante una gestión, como hemos visto antes, ¿no? Donde tenemos bosques ya muy maduros, donde no se ha actuado, donde hay una pérdida de vigor evidente y donde es necesario actuar. Bueno, pues hay una serie de actuaciones a nivel nacional y a nivel autonómico, sobre todo, sobre prevención y extinción de incendios. Hay numerosos programas de promoción de uso de la biomasa, que indirectamente lo que hace es que si esa biomasa es forestal se gestione el bosque. La parte de las repoblaciones está contemplada en los nuevos programas de desarrollo rural de las comunidades autónomas. No todas lo han incluido, no son las cantidades que teníamos en los PDRs anteriores, pero bueno, se siguen incluyendo. Hay medidas de mejora y conservación de pastos, fomento de la agricultura de conservación. Eso también está contemplado en estos programas de desarrollo rural dentro de lo que es la PAC, que gestionan las comunidades autónomas. No me quiero alargar mucho más, solo mencionar que también la Secretaría General de Agricultura del Ministerio ha anunciado que quieren desarrollar una estrategia de agricultura y cambio climático, con lo cual yo creo que es una señal positiva de que no solo el sector, sino que el Ministerio se está abriendo a la materia de la lucha contra el cambio climático, la importancia del sector agrícola, tanto en la parte adaptativa como en la de mitigación. Se está ahora revisando la estrategia de agricultura ecológica, que extrañamente hasta ahora no tenía ninguna mención a esta parte de lucha contra el cambio climático, y a partir de ahora sí que lo va a tener.
Aquí hay un error porque no quería mencionar, es la estrategia de la sostenibilidad de la industria agroalimentaria, o sea, ya nos vamos un paso más allá, no es la agricultura ecológica, sino es la industria agroalimentaria, que está trabajando también mucho en la parte de sus emisiones. Hay un decálogo también para las industrias agroalimentarias que se ocupan y preocupan por estos temas. Y luego ahí tenéis una serie de medidas también desde el uso de energías renovables a la promoción de la agricultura de conservación, actuaciones que ahora que no lo estamos mencionando, pero la parte de la ganadería también tiene un peso importante dentro del capítulo agrícola del Inventario Nacional. Ahí. Yo creo que por el foro en el que estamos merece la pena mencionar la iniciativa 4x1000, que es una iniciativa francesa que surge en la acción de Lima, la Agenda Lima-París, en el foro de las cumbres de cambio climático, en el que lo que se pretende es incrementar a nivel global un 4x1000 el carbono orgánico de los suelos. Esta iniciativa está ahora mismo en una fase de definición de, ¿y esto cómo se concreta? Hay una parte importante de investigación, pero también quieren definir una parte importante de acción, es decir, hay mucho por conocer, pero ya hay bastante que conocemos, como hemos visto hoy aquí, pues pongámoslo en tierra, nunca mejor dicho, y empecemos a actuar. A nivel nacional se ha elaborado un estudio sobre el potencial que tendrían los terrenos, fundamentalmente estamos hablando de terrenos agrícolas españoles, para mejorar en cuanto a carbono orgánico del suelo y mediante qué prácticas, mediante qué tipo de carbono debo incorporar al suelo y con qué prácticas para mejorar esa materia orgánica. Y ese estudio todavía no es público, pero yo creo que en un par de semanas se colgará en la página web del Ministerio. Y ya por último, y solo mencionar el registro de huella de carbono, porque se ha mencionado anteriormente, que es este instrumento en el que se ha inscrito el proyecto de la montaña de Miñar, en el que se da la oportunidad a las empresas españolas que calculan su huella de carbono, que establecen un plan de reducción de la huella, a formar parte de esta plataforma de difusión de ese esfuerzo que están haciendo. Pero por otro lado, si quieren ir más allá de esa reducción de emisiones, se les da la oportunidad de compensar con proyectos en territorio nacional. En estos momentos hay del orden de 700 huellas de carbono, alrededor de unas 500 empresas españolas y organizaciones, también hay instituciones públicas, han calculado su huella de carbono y la tienen inscrita, y proyectos de absorción, que son proyectos en estos momentos, son proyectos forestales de repoblaciones, fundamentalmente, ahora del orden de 18, creo que es la última cifra que tenemos, del orden de 24.000 toneladas estimadas que se van a absorber en el periodo de permanencia. Y empresas que se hayan animado a compensar, pues se han compensado del orden de 700 toneladas de CO2. Y me alegra oír que ya hay empresas que se han puesto en contacto con el proyecto de la montaña de Miñar para compensar sus emisiones y realizar esta transacción. Y los otros dos iniciativas, los proyectos clima, hay un fondo español de carbono que lo que hace es comprar el CO2 de proyectos de reducción de emisiones. El caso más claro es si esta universidad cambiase sus calderas, que no sé si ya están utilizando biomasa, pero si decidiese pasar de un combustible fósil a biomasa, se calcularía cuánto CO2 van a evitar con ese cambio, y el fondo de carbono les compra esa reducción a 9,7 euros la tonelada. Esos son los proyectos clima, y hay una convocatoria anual. Se cerró hace poco la convocatoria de este año, y el sector agrícola entra dentro de los proyectos clima, es decir, puede haber proyectos clima del sector agrícola. Fundamentalmente hemos tenido muchas plantas de biodigestión de purines. Y el Climadapta Ecosistemas, como tiene un asterisco rojo, tampoco cuento mucho, pero probablemente este año podamos poner en marcha también un proyecto que dé apoyo a esta tipología de proyectos que combinan la adaptación con la mitigación en el sector agrícola y forestal. Y sin más, yo creo que me he extendido un poco más del tiempo que tenía asignado, pero cualquier pregunta estaré encantada luego en la fase de debate. Muchas gracias. Haré un vuelo rápido
sobre las implicaciones del sector agrario per se en relación con las emisiones de gases de efecto invernadero, para luego centrarme más específicamente en actuaciones promovidas o dirigidas a las infraestructuras agrarias. El sector agrario se encuentra frente al cambio climático con un triple papel que debemos reconocerle especialmente en la tercera de las partes, que es la que quiero desarrollar aquí. Aparece como un generador, pero es también una víctima. Finalmente, los efectos de este cambio climático al primer sector que le caen más directamente es a él, al sector agrario, productor. Por tanto, es un receptor de esos efectos. Y finalmente, yo creo que hay que reivindicarle o hay que buscarle ese papel de actor en todas las políticas de mitigación y reducción de gases de efecto invernadero. Que el sector agrario es un sector generador, bueno, pues ya Marta lo ha expuesto, es algo muy conocido, son porcentajes que varían según sistemas económicos, según países, según la importancia que tenga el sector primario en ellos. En España, en unos años con otros, está en torno a un 15, un 17, y dentro de él destaca especialmente el componente ligado a la fermentación entérica. Entonces, el peso del sector ganadero es máximo, junto con todas las emisiones ligadas a gestión de suelos, que aparece en las estadísticas del Inventario Nacional. Ahí lo que tenemos realmente son las emisiones de NOx ligadas a la fertilización mediante elementos químicos. Tenemos un punto también débil, con unas bases de datos y una gestión de conocimiento bastante débil, que es el de la gestión de los estiércoles. Si vemos en la parte de la derecha, es una proyección, un estudio a escala europea sobre las perspectivas entre el año 5 y el 20 del conjunto de la Unión Europea. Bueno, hay múltiples estudios al respecto. En este caso, se supone que en el 20 todos los países tendrían una caída de sus emisiones, en especial las del sector agrario, y España, junto con Bélgica, Holanda, Portugal, es de los pocos que daría, o sea, en la situación actual daría unas emisiones en positivo, o sea, no se habrían reducido. Y en el caso español en concreto, la máxima de la proyección estimada. Entonces, tenemos en el sector agrario lo difícil, la incertidumbre que a veces surge en torno al cálculo real de las emisiones que se están produciendo allí. Tenemos la división por sectores que tiene ahora mismo, según el IPCC, de energía, procesos industriales, agricultura, LULUF, o sea, todo lo relacionado con usos del suelo y cambios de usos del suelo y residuos. Y vemos que la actividad agraria se cruza con varios de estas casillas iniciales, de estos 5. Tenemos problemas en la elaboración de los inventarios, hay enormes carencias de conocimiento de algunos aspectos, como por ejemplo el de la gestión de los residuos, los estiércoles, podría ser uno de ellos. Tenemos también el cajón desastre, que es LULUF, o sea, al final pequeños movimientos de trasvase de uso agrícola a otros usos no agrarios tienen ahí un lugar perfecto en el cual recogerse. Y luego, lo que es en sí la actividad agraria, ¿no?, que es esa incertidumbre asociada a la enorme complejidad biológica sobre la cual se sustenta nuestra actividad, la agraria. Estimaciones y modelos hay muchísimos. Yo he querido coger aquí 2, el de CSIRO, que es una agrupación de centros de investigación del clima de la Commonwealth, y el NCAR, que es de la Agencia Americana de Clima. Cualquiera de los dos, la proyección que estima para los próximos años, hasta el año 50, es un aumento significativo de las temperaturas. El modelo americano es bastante más pesimista y en ambos casos un aumento de las precipitaciones, que podían suplir en parte, y así puede que sea, ese incremento de temperatura, pero que todas las predicciones, todos los modelos la muestran como insuficiente. O sea, el escenario previsible es incremento de temperaturas y una disponibilidad hídrica final menor, con lo que ello supondrá para el sector como tal. Para los principales cultivos, los más representativos a escala mundial, arroz, trigo, maíz, se espera, aunque el comportamiento, como vemos en los mapas, es muy desigual, o sea, puede haber incrementos de temperatura muy notables en ciertas áreas del globo
y en otras que sean menores. Eso puede hacer que algunos cultivos entren en su franja de temperaturas óptimas y, por tanto, se esperen incrementos de rendimientos, como sucede en China con algunos cultivos tradicionales, pero en general el efecto directo sobre la producción es negativa en cualquiera de los dos escenarios, del CSIRO y de NK. Eso, a su vez, tendrá un efecto directo sobre los precios, tanto en los productos agrícolas, en la gráfica arriba a la derecha, como en los derivados ganaderos, simplemente por la propia cadena. Y, a su vez, esto tendrá efectos en el consumo, en el acceso a dichos alimentos, especialmente en las zonas menos desarrolladas económicamente. De políticas, pasaríamos aquí a mitigación como tal. Políticas de mitigación, de reducción de emisiones, tanto de forma directa como indirecta, pues hay un amplio bagaje de trabajos en torno a ello. No voy a entrar en analizarlos, porque bueno, creo que no es contenido de esta intervención, pero sí destacar dos aspectos puntuales. Uno, una vez más, lo específico de nuestro entorno. A la derecha traigo una publicación que han hecho compañeros de la red Remedia, que es una red científica para el estudio de las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector agrario específicamente, en la cual nos hemos incorporado este año, y es el cerrar todavía más el foco de estudio a ambientes más próximos a los nuestros. En concreto, estos compañeros, que son casi todos de la UPM, lo que hacen es, bien, tenemos medidas más o menos evaluadas, más o menos conocidas para la reducción de forma directa e indirecta, pero centrémonos más en ambientes como el nuestro, en ambientes mediterráneos, ¿no?, que es lo interesante de su trabajo. En un marco amplio dentro del sector agrario, las iniciativas de mitigación, traigo aquí una pequeña recopilación de medidas a diferentes niveles. Tendríamos desde las medidas genéricas ligadas a la PAC, el greening, que ahora está tan de moda, dentro de las cuales empieza a incorporarse algunos aspectos propiamente ligados a mitigación, ¿no? Vemos que por fin se incorpora, como comentaba antes Marta, el fomento a la agricultura ecológica, el mantenimiento de esos pastos permanentes, o sea, protegerlos frente a cambios, roturación y cambios, por tanto, de uso. Luego tenemos aspectos dentro de la PAC, tanto la actual, que sería esto, como la que se está ahora mismo discutiendo en el Horizonte 2020, en la cual a planteamientos tradicionales de la PAC, de producción viable de alimentos, gestión del territorio, parece ser que se va a incluir como un tercer elemento la gestión sostenible de los recursos naturales y una mención explícita a la acción contra el clima, contra el cambio climático, ¿no? Es también una novedad el que dentro de los principios que regulan la PAC, que no olvidemos en última instancia es la política con mayor capacidad de alteración, de modificación, de llegar al sector como tal, incorpora por primera vez aspectos de acción climática. Otros aspectos también de índole europea, pero trasvasados, o sea, derivados a políticas nacionales y finalmente regionales, estarían ligados con la condicionalidad, con la directiva nitratos, con el proyecto de directiva de suelos, que puede ser muy interesante, a efectos de captura, aspectos relacionados con la gestión del territorio por la red Natura, y luego ya en concreto en Castilla y León, dentro del PDR, del Plan de Desarrollo Regional vigente, del 14 al 20, hay una medida que sobre la que yo voy a centrarme en la exposición, que es la 4.3, que es en inversiones en infraestructuras agrarias. Es donde realmente trabajo y donde desarrollamos parte de la investigación aquí en la Escuela de Palencia. Entonces, serían acciones ligadas a infraestructuras como tales, estamos hablando de regadíos, estamos hablando de concentraciones parcelarias y de obras anexas. Entonces, cualquiera de las tres, en sus diferentes variantes, es interesante hacer constatar que se cruzan y que cumplen con los tres objetivos transversales que el PDR tiene trazado en todo su recorrido, en las 1000 páginas de su recorrido. La innovación, bien, muy genérico, pero quiero llamar la atención al hecho de que aparecen ligadas a reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, a conservación de recursos de agua y de energía y a mitigación del cambio climático o adaptación al mismo. Entonces, centrándonos en lo que serían en sí las actuaciones en infraestructuras agrarias y cómo podríamos cruzarlas con estas políticas de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero,
La organización de nuestro trabajo y cómo está estructurado el trabajo, vamos, la exposición, iría en torno a las 3 patas que he dicho antes: modernización de regadíos o transformación a regadíos de superficies de secano actuales, actuaciones de concentración parcelaria y luego proyectos ligados a estas últimas, lo que llamamos normalmente proyectos de infraestructura rural, y dentro de ellos una parte nada desdeñable de los proyectos de restauración del medio natural. Vale. Respecto a la actuación en modernización de regadíos, este es un proyecto real, lo estamos ahora mismo elaborando en el gabinete técnico en el que trabajo. Es una modernización de un regadío en el norte de Burgos, en el cual lo que estamos viendo es las posibilidades de sustituir los sistemas actuales de bombeo, los que están más frecuentemente, dependiendo de cómo sea el sistema de bombeo, bien directo o bien a balsa, pueden ser o por motores de combustión o por sistemas eléctricos. En este caso es una conexión eléctrica, y la idea es sustituir esta por un sistema fotovoltaico. Las características generales de la zona, bueno, la tenéis ahí, tanto concesiones, altura manométrica de las 2 balsas existentes interconectadas, la potencia de la instalación existente y la que, ahora os paso a contar, la que estamos estimando que podía ser la sustitutoria. Hemos hecho un estudio de irradiancia, de disponibilidad. Tenemos siempre el problema de la gestión hidráulica, tenemos la doble gestión energética o hidráulica con las balsas que atienden a toda la zona en la gráfica de abajo. O sea, tenemos que ser capaces de bombear con la energía solar, pero garantizando siempre un volumen que dé servicio a la zona a regar. Y el resultado final al cual estamos llegando, aunque insisto es un proyecto en realización, sería que podríamos llegar a sustituirlo. La superficie de la instalación viene a ser un poco menos de 1 hectárea. Tenemos varios modelos, andará en torno a la hectárea finalmente, y una reducción del orden de 184 toneladas en la actuación en sí. Este tendría que ver con una actuación ligada a concentraciones parcelarias y proyectos relacionados con ellas. Entonces, partimos de la hipótesis de que, bueno, el proceso en sí de concentración parcelaria podría tener, a mayores de sus objetivos tradicionales, ser capaz, gracias a la racionalización que metemos en el espacio, ser capaz de reducir esas emisiones, ¿no? Esa sería nuestra hipótesis de partida. Trabajamos sobre todo con el hecho de la dispersión espacial del parcelario, la regularidad de esas parcelas y la conexión entre unas parcelas y otras y las labores que allí se desarrollan. Entonces, a los objetivos tradicionales de una concentración parcelaria, que no olvidemos que en España tiene un enfoque muy sectorial. Tenemos aquí colegas holandeses que pasaría a ser quizás uno de los países en los cuales se ha desarrollado la concentración parcelaria hasta un alcance de ordenación del territorio plena. O sea, lo emplean como un instrumento real de ordenación del territorio en vez de quedarse en las fases iniciales que solemos hacer aquí de mera ordenación de un sector productivo, como es el agrario. Entonces, cuando nos acercamos a ese punto, más opciones, más jugo, más éxitos podemos sacar de una actuación como esa. Entonces, hay trabajos por todo el mundo en el cual empiezan a hablar de que es un factor claramente ligado a reducción de pérdida de superficie agrícola, de erosión, minimización de la erosión, gestión de infraestructuras lineales, básico. O sea, en el fondo estoy hablando todo el rato de planificación, de planeamiento territorial. También desarrollo urbano en zonas rurales, también hay experiencias muy interesantes. Y una última pata que la queremos unir nosotros, que es de contribución a la mitigación. ¿Cómo? Pues fundamentalmente a través de estos 5 puntos o líneas de trabajo. La primera, que es la más desarrollada, lo que estamos analizando son todos los recorridos dentro de cada parcela antes y después de ser concentrada, todos los recorridos entre parcelas y sede de explotación y luego tanto las posibilidades y facilidad de acceso a cada uno de esos puntos, o sea, cómo se accede a esas fincas, e inclusive la calidad de las vías por las cuales se pueden llevar a cabo estos trabajos. Eso supondría una reducción directa de emisiones de gases de efecto invernadero. Una segunda línea son los proyectos de restauración del medio natural, que lo que vendrían a darnos como resultados una propia fijación
Tenemos una línea de trabajo muy interesante de racionalización en la fertilización que supondría una reducción de emisiones de NOx, recuerdo, factor 300 respecto al CO2. Es una línea de trabajo compleja, ver cómo somos capaces de ajustar ambos conceptos, cómo esta nueva reorganización del parcelario nos lleva a ello, pero estamos en ella. Un aspecto también muy interesante es la reubicación de las parcelas según su vocación. ¿Con esto qué buscábamos? Bueno, pues estaríamos en el cajón desastre de LULUCF, porque estaríamos intentando promover cambios de uso de suelo agrícola a suelo con cubierta de matorral, arbustiva, subarbustiva o inclusive forestal. ¿De qué manera? Bueno, la concentración nos permite reorganizar el puzzle del territorio de cada zona en la cual intervenimos y hay partes del territorio en las cuales su vocación claramente no es agrícola. Se ponen en explotación bien fomentadas por políticas PAC o como consecuencia de periodos en los cuales las necesidades obligaron a ello. Hoy por hoy no existen tales y con esta reorganización, con este puzzle que volvemos a montar, podemos cambiarlas de cajón. O sea, en la reorganización del espacio podemos sacarlas y destinarlas a futuros usos de conservación o ganadero o de baja intensidad de uso. Por último, Sí, ya. Y por último, los cambios socioeconómicos que podríamos también conseguir con algunas de estas actuaciones. En algunos lugares lo analizan, como la introducción de agricultura de precisión, labor de conservación, uso común de maquinaria. Aquí os expongo un poco lo que son los indicadores que hacemos para poder llegar a hacer este análisis, o sea, tanto rutas dentro de cada una de las parcelas como entre parcelas y explotación, contando toda la explotación como tal, o sea, el propietario más todas las parcelas arrendadas, considerando tanto aspectos de forma como de tamaño. Hacemos un análisis de rutas óptimas para llevar a cabo todas las operaciones de cada tipo de cultivo y los primeros resultados que vamos sacando pues, son de esta índole. Tenemos una casuística que seguimos trabajando en ella porque hay muchas situaciones de uso del campo. Entonces vemos que en zonas de secano, dependiendo de si es de un término o más de uno y dependiendo del porcentaje de explotaciones que haya cruzadas entre ese término y los circundantes, podemos estar hablando del orden de 20 a 30 kilos de CO2 por hectárea y año. Claro, son reducciones muy pequeñas, pero hay que contar con el factor de escala que supone el uso del espacio y de los proyectos de este tipo. Estamos hablando de miles de hectáreas nuevas anualmente incorporadas, ¿no? Entonces, el factor escala es lo que permitiría obtener unos valores de cierta entidad. Y en el caso del regadío, pues se viene a multiplicar entre 2 y 4 estas reducciones. Los proyectos de restauración ligados a estas concentraciones, este es uno real también, suelen ser proyectos a veces nunca orientados, por supuesto, a temas de reducción de gases de efecto invernadero, pero que pueden tener una participación interesante, creemos que sí. En este caso, aparte de los efectos de biodiversidad y de heterogeneidad espacial y funcional, que también los estamos evaluando, hemos visto que se han transformado, se han volteado de uso agrícola a, en este caso, conservación, casi 20 hectáreas, se plantaron del orden de 18.000 plantas, este proyecto está ejecutado ya, y la estimación a 20 años, o sea, hay que tener en cuenta que el dato que ahí aparece es del año 20, por tanto, entre medias estaríamos hablando de tierras en transición, a efectos de inventario, de esas 2.900 toneladas equivalentes. Bueno, y hasta ahí. Gracias. En el presupuesto cambio climático, lo que pasa es que la noticia, siendo verdadera, se refería al presupuesto, por lo que yo tengo entendido, se refería al presupuesto asignado a la Dirección General de la Oficina Española de Cambio Climático, que nunca ha tenido un presupuesto muy potente, hay que decir.
El presupuesto asignado es verdad que se ha recortado, como se ha recortado todo el presupuesto en general a la Administración, pero las grandes partidas destinadas a adaptación, sobre todo a mitigación al cambio climático, vienen por otras vías, como pueden ser los programas operativos, los FEDER de los fondos europeos, FEADER, fondos europeos, el Greening de la PAC, el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, el Fondo de Carbono, que depende del Ministerio, que no se ha visto afectado por estos recortes. Entonces, efectivamente, se ha recortado el presupuesto destinado a cambio climático de una dirección general concreta, pero el resto de fondos de los que realmente depende que se materialice la mitigación siguen teniendo el presupuesto que deben tener, o que tenían al menos. Igual debería ser más, pero que tenían. Si bien es cierto que hasta ahora el sector agrario es un sector capaz de generar bastante CO2, por desgracia, emitir bastante CO2, y por otra parte también de mitigar absorbiendo, yo creo que mucho más de lo que puede emitir. Sin embargo, hasta ahora ni en la política agraria comunitaria se ha contemplado realmente ayudas a aquellos agricultores que son, lógicamente, muy respetuosos con el medio ambiente, absolutamente para nada. En el 2020 veo que hay algunos detalles, pero de todas formas son de poca consistencia. Aquí en Castilla y León, que veo que hay agricultores, no hace muchos años nos obligaban a plantar cada hectárea un árbol y fue un fracaso total, creo recordar. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué desde la Administración el monte, digamos, y la agricultura no se llevan algo mejor? Actualmente el monte en Europa está ganando terreno a la agricultura y, sin embargo, el agricultor no puede ver un árbol y normalmente el que se dedica a lo forestal no puede ver una tierra desnuda. Mi pregunta es, ¿no podría haber un maridaje entre agricultura y silvicultura? Y, bueno, pues, como hemos hecho en este proyecto, y hemos, yo creo que demostrado, que pueden convivir ambos y, lógicamente, haber fijación, además con cultivos, como, por ejemplo, no sé, yo siempre hablo mucho de ello, de la alfalfa, que son capaces de generar. Nosotros estamos entendiendo hasta 6-7 toneladas por hectárea. Cuando hay miles y miles de hectáreas estaríamos hablando de miles, incluso millones de toneladas de CO2, de alguna manera metido en sumidero y que no se contempla. Pues muchas gracias. Ya con 2 micrófonos ya me parece demasiado. Contesto yo primero, pero luego le dejo a Óscar también opinar. Está claro que yo me apunto al maridaje agricultura forestal y a ese, sobre todo en un país como España, ¿no? que ni tiene una vertiente, o tiene una vertiente claramente agrícola, pero también la tiene forestal. De hecho, el territorio nacional está dividido casi al 50% monte agrícola. Entonces, esa parte, desde luego, que probablemente se pueda avanzar más rápido si existe esa vinculación. La nueva PAC, y eso yo no sé si Óscar sabrá algo de eso, yo soy desconocedora, pero sé que se está empezando a mover ya y sé que el peso que se le quiere dar al cambio climático quieren que se incremente, que ya tenía un peso en este periodo, pero al parecer en algunos sitios ha sido solo pinceladas, ¿no? Ha sido un maquillaje. Pues lo que se quiere es que realmente se materialice y sea efectivo. Y luego, en cuanto a la parte de secuestro de carbono, yo creo que desde el punto de vista, sí que es verdad que la agricultura tiene ese peso en emisiones. El sector forestal español, bueno, pues es productivamente hablando, no es comparable con el sector agrícola, entonces esa parte de emisiones es mínima. El sector agrícola sí que tiene emisiones y es verdad, yo sí que creo que la parte de secuestro de carbono ha estado ahí un poco en reposo. No se ha hablado mucho de ello, pero yo creo que ahora y en los últimos años se está empezando a hablar más. A través de este nuevo reglamento de la Comisión Europea, bueno, que vamos a tener, se hace un guiño a esta parte de secuestro de carbono, que no solo tiene que ser forestal, también es la parte agrícola, porque vamos a poder utilizar una cantidad determinada de créditos de carbono proveniente de estos dos sectores, y eso, queramos o no, si antes no lo íbamos a hacer voluntariamente, nos va a hacer girar la cabeza y mirar hacia ahí y decir, bueno, pues aquí hay dos sectores en los que trabajar y para los que fomentar ese tipo de medidas. Y
también solo por concluir, la Comisión Europea hizo un estudio en el que se han basado bastante para esta propuesta de reglamento, en el que reconocían un potencial limitado de mitigación del sector agrícola, o sea, de esa parte de emisiones. Es decir, la fermentación entérica es la que es, los suelos agrícolas se pueden mejorar mucho y tenemos mucho potencial de mejora en evitar emisiones, pero tiene cierto límite. Es decir, perdón, un coche lo puedes sustituir por un coche eléctrico, pero en la agricultura hay ciertas cosas que van a seguir sucediendo, hay ciertas emisiones de proceso y demás. Entonces, teniendo en cuenta ese potencial limitado de mitigación, yo creo que eso nos va a ayudar a darle mayor valor a ese potencial de secuestro de carbono que tiene y a trabajar por ello. Como apunta Marta, que el maridaje entre agricultura y foresta tiene que llegar. Quizás Castilla y León no sea una de las zonas más fáciles debido a los rigores climáticos que tenemos, pero creo que es un reto interesante. A lo mejor no apostar tanto por especies de gran porte, sino de bajo porte. Por otro lado, a nivel de políticas, yo he pretendido traer aquí algunas pinceladas, como decía Marta, que por desgracia creo que muchas veces se quedan en eso, una especie como de grandes marcos de referencia en torno a los cuales se dice que se van a implementar, a desarrollar políticas, y eso llega a veces a donde llega. A mí me preocupa y quisiera centrar el foco en los verdaderos actores de todo esto. Los verdaderos actores son del orden de 1 millón de explotaciones agrarias que son las que gestionan realmente el espacio. Entonces, creo que ahí sigue faltando una conexión real con los gestores de nuestro territorio, que no dejan de ser las aproximadamente el millón de explotaciones que están ahí todos los días, todas las campañas, o como les dicen en Francia y lo reconocen en su ley rural, son creadores de paisaje. Entonces, yo creo que ese es uno de los retos que nos queda, ser capaces de conectar y de involucrar en todo esto a los actores reales, a las explotaciones. Un aspecto que mencionaba ahí de corrido en una de las diapositivas es interesante el que nos pongamos a hacer macronúmeros para evaluar emisiones, pero creo que sería interesante, a lo mejor no tanto por las grandes cifras, sino porque se plasme en hechos del día a día, el dotar de herramientas a nivel de explotación. Hay muchas, existen ya muchos software y programas de apoyo a empresas desarrollados en otros países de Europa, los cuales lo que buscan es implicar, o sea, tú eres productor de alimentos, también eres generador de emisiones, conócete, evalúate, ¿no? Entonces, normalmente una explotación sola, sobre todo muchas por el tamaño de las nuestras, les quedaría muy lejano. A lo mejor tendríamos que hablar de agrupaciones de explotaciones, de cooperativas o de centros que asesorasen a estas explotaciones. Y creo que por ahí hay un mundo de trabajo. Finalmente, insisto, eso luego llevarlo a las grandes cifras de nuestro inventario nacional es otro gran reto, pero me gustaría poner el foco en eso, en ese millón de explotaciones o esas 110.000 de Castilla y León. Muy bien. Antes de dar paso a la pregunta, de cara a la organización, esto terminaba a las 2, luego había un vino y a las 3 íbamos a las explotaciones. ¿Es rígido? ¿Podemos ir a las 3:30? Vamos a tratar de ajustarlos. Lo que es muy rígida es la vuelta de las explotaciones por el horario del autocar. Vale, yo lo digo por el hecho de que vamos como 25 minutos de retraso por seguir con el debate y luego dar paso a la otra mesa, que va a ser también interesante. Vale, pues la retrasamos un poco. Correcto, de acuerdo. Pues, por favor. Buenos días. Mi pregunta es para Óscar, remarcando un poco la pregunta anterior. Quería puntualizar que, dado que en Castilla y León, a pesar de ser la región de España con más superficie forestal, está englobado lo forestal dentro de la Conserjería de Fomento y Medio Ambiente y no en Agricultura, que es como está a nivel nacional. El Ministerio de Agricultura engloba Agricultura y Forestal también. ¿Cómo vamos a impulsar los cultivos agroforestales desde dos conserjerías distintas? Y
Encima, además de todo esto, o sea, el presupuesto de la Consejería de Fomento para el apoyo a lo forestal es mínimo. Yo es que lo veo totalmente inviable, conseguir un desarrollo agroforestal cuando lo forestal está en la Consejería de Medio Ambiente y Fomento. ¿Qué opinión tenéis desde la Junta a este respecto? Bueno, vaya por delante que yo soy técnico. O sea, soy un mero ingeniero agrónomo de la consejería, con lo cual a mí me parece interesante me parece triste, quiero decir, perdón, que no estemos unidos. O sea, me parece que al final, cuando realizas proyectos, te cruzas sí o sí con ellos y, por tanto, creo que sería beneficioso, o sea, aportaría mucho más el que estuviésemos juntos. No obstante, respecto a lo de que pudiese haber actuaciones forestales en el medio agrario, no porque yo sea agrónomo, pero sí creo que, pongamos que esto se desarrolla, entiendo que debería pilotarlo la Consejería de Agricultura. O sea, finalmente no deja de ser una actividad agraria, y el término agrario abarcaría en su acepción más amplia la parte esta agroforestal. Entonces, tendría que venir pilotado desde ahí. Una vez más, creo que sería imprescindible que diésemos el paso de grano más fino y llegar a la explotación, porque al final son ellos los que tendrían que meterse en el proyecto, ¿no? Pero sí. ¿Alguna pregunta más? Yo hay una pregunta, ¿qué se está haciendo con el tema de comunicación? Creo que si ahorita hay una separación en la parte agrícola y la parte forestal, ¿qué se está viendo en cada una de ellas y cómo se planearía integrar también este tema, ¿no? Porque quizás la gente no conozca de estos temas y yo creo que es algo necesario, ¿no? La comunicación. ¿Qué se está haciendo en ese tema? Con los agricultores, sí. A nivel ¿te refieres del proyecto, del territorio lo que son en general, políticas? Del territorio en general. De políticas, el tema de políticas que se está haciendo con el tema de comunicación. Bueno, si quieres te contesto yo como conocedor del tema. A nivel de comunicación, en todo el sector agroalimentario falta mucho todavía, o sea que ese es uno de los principales problemas, la transferencia no solo de la parte de investigación, sino también de la parte de políticas, o sea que es un debe que tiene el sector, pero en general, desde la parte agrícola a la parte de alimentación. Ayer estaba comiendo con gente de panadería y decir, no, de esto no habléis porque no conviene hablar. Y el sector agrario, por la ascendencia que tiene, yo soy de un pueblo de Segovia, no se comunica para que no se entere el vecino, por si acaso le copia. O sea que, y en este tipo de cosas sigue pasando eso. Y si pasa, la transferencia donde puede llegar es de universidad a universidad, de centro de investigación a centro de investigación. El paso siguiente es lo complicado, el llegar como decía Óscar, a las explotaciones. Por eso este tipo de proyectos pues tiene la importancia que tiene, porque tiene la capacidad también de trasladarse a lo que son los propios usuarios, aunque se podría hacer más, claro. Desde el punto de vista de la Administración, tristemente sí que es verdad, sí que es verdad que quizás es un debe también, como comentas, en cuanto a la labor de comunicación y de llegar, no solo quedarte en esa parte política, sino llegar al terreno. Sí que es verdad que cuanto más alejado estás, ¿no? Administración central, autonómica y demás, cuanto más alejado estás es más difícil. Igual merece la pena mencionar que el año pasado la oficina, le adjudicaron un proyecto LIFE, que es el LIFE Shara, que está centrado en adaptación y es sobre gobernanza y tiene una faceta muy importante en cuanto a comunicación y generar conocimiento y reuniones, jornadas, seminarios, etcétera. Y eso esperamos empezar a generar un poco de ruido, entre comillas, en breve. Y la parte de adaptación, o sea, sí que es verdad que se han hecho jornadas, se montan seminarios, yo creo que en alguno a lo mejor has llegado a participar tú, ¿no? Y es evidente que no se llega a todos los puntos, que hace falta hacer yo creo que una planificación a distintos niveles, pero sí que se están montando. Y la semana pasada esta semana creo que ha habido uno de, por ejemplo, ganadería extensiva, efectivamente. Sí, la cuestión es que se montan, pero
pero que no tiene la capacidad de llegar a donde tiene que llegar. O sea que la comunicación es el último paso y es a lo que menos presupuesto y a lo que menos importancia se le da, habitualmente. Hay una pregunta que no me quería dejar. Has hablado, Marta, del 26% de asignación a España, del nuevo, y además has dicho que en principio se plantea descartar la absorción. ¿O he entendido yo mal? Mi pregunta es si es así y luego si hay algún número final que se pueda poner en el horizonte. Sí y no. Es decir, el 26% es, pero sí que se va a tener en cuenta la parte de absorción. En el periodo actual, o sea que ya está encima de la mesa y estamos ya siendo examinados año a año, tenemos un objetivo de reducción del menos 10% en estos sectores no sujetos al comercio de derechos de emisión y estamos a solas frente a este objetivo, es decir, no podemos tener en cuenta las absorciones ni del sector agrícola ni forestal. El siguiente periodo es cuando sí que entra en juego, tenemos ese 26% que se está negociando, pero que probablemente se mantenga, y nos dan una flexibilidad. En estos momentos es de 29,1 millones de toneladas en todo el periodo procedentes de secuestro de carbono, es decir, de absorciones. Estaríamos hablando de... Y eso sí que se está negociando y eso sí que esperemos que se modifique porque sí que nos gustaría, o sea, España está intentando incrementar esta cantidad para tener más margen y poner más en valor, además, el secuestro de carbono. De acuerdo. Muy bien, pues muchas gracias a todos y vamos a dar paso a la última mesa. Muchas gracias. Gracias. Now, just a little bit of context of the project. We've already heard it today. Closer. Hoy se habla de que las industrias cada vez se enfrentan a más, digamos, a desafíos más competitivos en el mercado global y cada vez hay más presión sobre los agricultores, ¿no?, desde el punto de vista de los costes y también el aumento de la producción. Y esto normalmente necesita digamos, de fertilizantes, de pesticidas, todo ello químicos aplicar, ¿no?, que normalmente lo que conduce a una degradación de la calidad y posteriormente a problemas medioambientales, contaminación hídrica, etcétera, y por supuesto el aumento, el aumento de costes para el agricultor, puesto que eso lo que es cada vez que hay más que añadir más químicos, más productos químicos, ¿no? Por supuesto, está la pregunta de la disponibilidad de estos productos externos, ¿no? Y ya sabemos que dependen muchísimo de los productos estos, el impacto. Pues, por ejemplo, puedo mencionar de lo que se habla actualmente sobre la regulación de los fertilizantes, ¿no? Ya sabemos que, desde luego, dependen de Rusia y de los países africanos en cuanto al fosfato, ¿no?, la base de algunos productos de estos fertilizantes. Y como han dicho otros ponentes, este es el producto voy a hablar de lo que hace el producto Soil Care, ¿no? Digamos, de lo que llaman... Y por supuesto voy a poner el estrés de cómo podemos aplicar, ¿no?, todas estas medidas para mejorar estas prácticas agrícolas, ¿no? Aquí hay unos hechos, unos puntos que me gustaría hablar sobre este proyecto. Soil Care tiene un horizonte de 5 años para el proyecto 2020. Empezamos el año pasado, así que acabamos de empezar realmente. Ahora estamos ya en el segundo año. Tiene un presupuesto importante de 7,5 millones y además tenemos muchos socios, contamos con muchos socios de 18 países diferentes. Así que este es el proyecto, estas son las cifras, algunas cifras.
Aquí hablamos de lo que realmente es el racional o la argumentación del programa, del proyecto, ¿no? El problema que queremos atajar, ¿no? Lo que llaman un poco, queremos aplicar este sistema de cultivos para mejorar el suelo, ¿no? Estas prácticas de mejora, ¿no? Muchas de esas ya sabéis, ya conocéis, ¿no? Hay bibliografía de la que disponemos, pero sabemos que existen, ¿no? El problema es que realmente no lo utilizan los agricultores, no lo utilizan, ¿no? Así que lo que estamos haciendo con este proyecto es buscar las razones y solucionar este problema, ¿no? Y a ver qué se puede hacer para que los agricultores puedan utilizar estos sistemas. El problema, entonces, aquí vienen los objetivos del proyecto. Los objetivos son realmente 3, que el primero sería identificar, el segundo sería probar, y el tercero sería evaluar o valorar lo que son los sistemas de cultivo para mejora del suelo, ¿no? Y esto se va a hacer en 16 países diferentes. Y os voy a mostrar en un minuto todos los países. Pero antes quiero que comprendáis un poco de qué se trata, ¿no? Y cuál es el problema realmente. Al principio tenemos que identificar, es la etapa de identificación. Y aquí la Universidad de Wageningen en Holanda realmente se dedica a identificar estos sistemas de cultivo y estas prácticas sostenibles, ¿no? Basándose en una experiencia a largo plazo. Después pasamos al siguiente paso, que es 2 o 3 años, que todavía no ha empezado, que será la fase de la prueba, del testing, ¿no? Lo importante es aquí saber es que tenemos que seleccionar realmente, en estos 16 países, seleccionar a estos agricultores, ¿no? Estos sistemas, perdón. Y la tercera sería la evaluación de los resultados, ¿no? Que esperemos que sean buenos, positivos, ¿no? La aplicación de estas prácticas, ¿no? Y por último, desarrollaremos una herramienta para interactuar. Así que quizás algo que también me gustaría resaltar es el uso óptimo, ¿no? De estas herramientas, de estos sistemas de cultivo en una situación concreta, específica. También quiero que entiendan, partiendo de esta diapositiva, aquí tenemos 16 países que he dicho, ahí están localizados en el mapa y podéis ver los sitios, ¿no? Los sitios dentro de estos países, ¿no? Desde el norte al sur, que todos estos sitios que se representan ahí. He puesto una imagen de los sitios que tenemos en España. Esta es la imagen, esta fotografía. Ahí vamos a hacerlo en las plantas, en los olivares, perdón, y en los huertos de frutales, ¿no? Así que este, digamos, desde el punto de vista económico, tienen diferentes contextos culturales, políticos, etcétera, por supuesto. Así, la selección de la técnica, el sistema también será diferente de un país a otro. Ya he mencionado bastantes veces, pero creo que es importante en el contexto del proyecto Soil Care, que son estas prácticas sostenibles, ¿no? Estos sistemas de cultivo sostenibles. Así que a efectos de este propósito, para identificar estos 3 elementos, ¿no? Este es el tipo de cultivo, la rotación de cultivos, qué técnicas utilizan en una explotación dada, ¿no? Y la pregunta sería también ¿qué sería lo mejor, dónde y en qué condiciones? ¿Cuáles serían las condiciones óptimas? Por supuesto, contamos con diferentes situaciones geográficas, por tanto, diferentes condiciones. Sí. ¿Solamente tengo ese tiempo? Vale, pues iré más rápido, más deprisa. Estos son criterios importantes y todo, digamos, se refiere a mejorar la calidad. Aquí mostramos los diferentes 16 lugares, localizaciones donde se llevará a cabo. Esta es la Universidad de Wageningen, que participa en la fase de identificación, como ya he mencionado antes. Estos son sistemas de cultivo para mejorar el suelo, pero básicamente es la combinación de diferentes técnicas y diferentes cultivos. También es importante saber es que no solamente se trata de la sostenibilidad, sino que también que no son realmente caros a la hora de poner en marcha. Y como solamente tengo 2 minutos, voy a saltarme esto, pero básicamente es un poco habla de cómo se gestiona el deporte, ¿no? El proyecto.
por ejemplo, el número 7 es un apoyo de las políticas, así que se trata de preguntas sobre el impacto de las políticas, sobre la conducta de los, qué tipo de políticas, cómo se pueden facilitar estas prácticas sostenibles, etcétera. Voy a dejar estas diapositivas para que ustedes dispongan de ellas. Y básicamente, estos son realmente institutos de investigación y universidades las que llevan a cabo. Básicamente, este sector. Y Morales es más o menos lo que he dicho, el WPS7, que tiene que ver con cómo contribuyen las políticas. Por supuesto, esto es un aspecto muy importante y esto es para mostraros que estamos empezando realmente, que cada socio está empezando también en este proyecto y la nueva etapa que se trata de las políticas de la Unión Europea no os sorprendáis por la diapositiva que os voy a poner, que está relacionada, por supuesto, con las estrategias y con las políticas de la Unión Europea y vamos a continuar, ¿no?, para que diferentes actores y agentes de los diferentes 16 países puedan participar también en esta contribución. Estas son las diferentes políticas a las que tenemos que aplicar, así que sabemos que son muchas y veis aquí arriba la parte superior a la derecha, no sé si veis desde ahí el análisis del índice. Y esto es un aspecto bastante innovador, ¿no? Y creo que es importante, ¿no?, puesto que todo esto se realiza en colaboración con los agricultores. En este sistema se utilizan los cultivos, se seleccionan los agricultores. Podemos hablar de eso más tarde. Y básicamente tendremos la oportunidad de hablar sobre ello más tarde. Vale. Y aquí tienen ustedes el website, el sitio web y el Twitter, el hashtag. Así que pues, yo estaré aquí disponible para contestar cualquier pregunta. Yo vengo desde Fundación Global Nature y estamos ejecutando el proyecto LIFE con un título larguísimo. El título corto es AgriAdapt y el título largo es Adaptación sostenible de los sistemas agrarios europeos al cambio climático. Bien, nosotros somos una fundación con sede en diferentes áreas de España, tenemos también proyectos de cooperación al desarrollo y en España tenemos oficinas en Palencia, Cáceres, Canarias, Toledo, Madrid, Valencia y Asturias. El proyecto LIFE AgriAdapt se realiza en 4 regiones de riesgo climático de la Unión Europea. La Unión Europea está dividida en 5 regiones, no estudiamos la región alpina, pero el resto de regiones de riesgo climático las estamos estudiando. En Estonia tenemos un socio de la Universidad de Ciencias, en Alemania tenemos la Fundación del Lago Constanza, que es nuestro coordinador beneficiario. En Francia, Solagro, una entidad de mucho reconocimiento en temas de sostenibilidad agraria. Y en España, para estudiar toda la región meridional o región sur de riesgo climático de la Unión Europea, estamos desarrollando el proyecto desde Fundación Global Nature. Como antecedente a este proyecto, introduciros brevemente el proyecto LIFE Agri-Climate Change, que se ejecutó entre 2010 y 2013 con 2 de estos 4 socios y que fue un proyecto de bastante reconocimiento que generó una herramienta transferible para medir a nivel de explotación agraria emisiones de efecto invernadero, que podéis utilizar y podéis encontrar en nuestra página web, agriclimatechange.eu. Evaluamos más de 149 fincas, desarrollamos 128 planes de acción a nivel de explotación agraria, conseguimos ahorros energéticos y de gases de efecto invernadero de entre un 10 y un 40% y, entre otros resultados, el Parlamento Europeo nos contrató un artículo que resumía todos los resultados de este proyecto y que se presentó en el propio Parlamento en el año 2012. Este proyecto ha sido seleccionado como mejor de los mejores y ahora mismo está en periodo de votación para el mejor proyecto durante los últimos 25 años del programa LIFE, que podéis entrar en la página web y votarlo, por favor. Entregan los premios a finales de mayo. Volviendo al proyecto LIFE AgriAdapt, el objetivo es incrementar la resiliencia del sector agrario de la Unión Europea al cambio climático. Y entre los objetivos específicos tenemos mejorar la base del conocimiento, aplicar medidas sostenibles a nivel de explotación agraria y vamos a trabajar en 3 sistemas de cultivo en las 4 regiones de riesgo climático, en cultivos arables, permanentes y ganadería. En total, 30 explotaciones por cada región de riesgo climático, 120 en total. Promoveremos medidas de adaptación sostenible.
Y luego, bueno, pues acciones de sensibilización y formación a agricultores y las típicas de comunicación, incluso tratar de incidir en políticas agrarias como ya hicimos con el proyecto AgriClimate Change. Esta es la metodología técnica, no voy a entrar mucho, pero bueno, entre otras cuestiones, este proyecto ha empezado en septiembre de 2016, estamos apenas comenzando. Ya está publicado el informe básico de referencia para las 4 regiones de riesgo climático que podéis encontrar en nuestra página web, en el cual se especifican las tendencias climáticas, pero sobre todo los indicadores agroclimáticos que más inciden en los sistemas de cultivo en las 4 regiones de riesgo climático. Hemos realizado también unos catálogos preliminares de medidas de adaptación sostenibles que aún no están publicados, pero estamos trabajando en ello. Y estamos trabajando ya en la herramienta para la toma de decisiones, una herramienta común para todos los sistemas de cultivos en las diferentes regiones de riesgo climático, para poder evaluar la vulnerabilidad de las explotaciones agrarias para estos sistemas de cultivo a nivel de explotación. 120 explotaciones en total, como os comentaba antes. Trataremos de poner en marcha unas medidas de adaptación en cada una de estas explotaciones, unos planes de acción que comprobaremos su funcionamiento durante los próximos 3 años, realizaremos seguimiento y, por último, en el último año de proyecto, trataremos de hacer unas propuestas generales a nivel de sistema de cultivo en los cultivos en los que hayamos podido trabajar. En España vamos a trabajar con cultivos arables, vamos a trabajar con explotaciones de cereales en Castilla y León, vamos a trabajar con explotaciones hortofrutícolas en Extremadura y en Valencia, vamos a trabajar en ganadería con explotaciones de ganadería extensiva en Extremadura, principalmente de esas, con explotaciones de ganadería intensiva en Castilla y León y en Cantabria, explotaciones de vacuno intensivo de leche, y vamos a trabajar también con cultivos permanentes, principalmente viñedos en la zona de la Comunidad Valenciana. Tener un marco general de todos estos sistemas de cultivos. En acciones de formación dirigidas a diferentes grupos objetivo, no entro para no alargarme, estamos elaborando ya un pack de formación sobre adaptación sostenible de los sistemas agrarios europeos al cambio climático. Habrá una primera versión en octubre del año 2017, ese pack de formación irá evolucionando. Queremos revisar este pack con las autoridades nacionales y regionales y haremos diferentes sesiones de formación. Y además tendremos acciones de incidencia, que bueno, los que hagamos aquí en Castilla y León, por supuesto, estaréis invitados a asistir. Talleres demostrativos, también las aseguradoras agrarias son uno de nuestros grupos objetivo y haremos talleres con ellos. Y bueno, a nivel de incidencia política, pues trabajaremos a todos los niveles. A nivel europeo tenemos ya reuniones con la Comisión, con el Parlamento, etcétera, y a nivel nacional y regional pues ya hemos tenido algunas reuniones con el Ministerio de Agricultura, con resultados muy interesantes, también con la Oficina Española de Cambio Climático, por supuesto, estamos colaborando con el Life Sara, y las reuniones con autoridades regionales pues vendrán un poco más adelante cuando ya estemos trabajando con las explotaciones agrarias, y una conferencia final que será allá por 2019 si llegamos. Bueno, y las típicas acciones de comunicación, solo resaltar la página web agriadapt.eu, donde podéis encontrar más información del proyecto o contactos, etcétera. Esto es todo, gracias. Muchas gracias. Bueno, os voy a presentar el proyecto Life Integral Carbon, que ya terminó este pasado año, ha durado de 2014 a 2017, entonces ya estamos en fase post-life. El objetivo general es el que tenéis aquí, es la captura de gases de efecto invernadero por medio de algas del suelo, aprovechando nutrientes residuales para su incorporación como biomejorador y sumidero de carbono en los suelos. Tenemos varios objetivos específicos, mejorar el balance de carbono, aprovechar el exceso de nutrientes de los residuos de algunas agroindustrias, conseguir un bien mejorador del suelo con algas del propio suelo y, sobre todo, el objetivo así más global sería reducir la huella de carbono, y para ello también se ha hecho una evaluación medioambiental y socioeconómica. Yo he participado más en la parte técnica del proyecto, por eso mi punto de vista, lo que os voy a contar es más de la parte técnica.
El proyecto consiste en una fase central en la realización de 2 prototipos. El primero de ellos desarrollado por la ingeniería Kepler, ahí tenemos todos los socios. En la ingeniería Kepler, un módulo de tratamiento o de pretratamiento de residuos por medio de un digestor anaerobio de diferentes residuos de la agroindustria. Los resultados de ese proceso, que serían el digestato y el biogás, se utilizan por una parte para obtener con el biogás energía eléctrica por medio de un motor, de un generador, y el digestato nos sirve para alimentar la siguiente fase del prototipo, que sería el módulo de generación de algas, donde obtenemos el biomejorador. La fase líquida del digestato la utilizamos para alimentar las algas en un depósito, que ahora veremos algunas fotos, que es mucho más ilustrativo. Como decía, el prototipo del digestor anaerobio lo desarrolló la empresa Kepler. En la Universidad de Valladolid nos encargamos de la parte del prototipo de producción de algas. El grupo de compostaje de la Universidad de Burgos se ha encargado, después de su aplicación, de la realización de campos de ensayos. Y se ha contado también con la participación del Centro Tecnológico Agrícola Agroalimentario de Extremadura, CETEX, y la denominación de origen Nuclés, donde se realizó durante el primer año las experiencias. Lo podemos ver todo como un ciclo cerrado. Del suelo obtenemos las algas, de las algas conseguimos una producción que convertimos de nuevo en biomejorador para volver a incorporar al suelo. Entre tanto, durante la producción aprovechamos una serie de nutrientes y capturamos CO2. Y en el suelo conseguimos varias mejoras, como una mejora estructural, mejoramos la actividad microbiana, tenemos fijación de carbono, diferentes efectos hormonales, y facilitamos la disponibilidad de nutrientes. Bueno, vamos a ver unas cuantas fotos. Esta sería la planta de generación de biogás, el tanque. Bueno, el tanque alto tiene diferentes fases, hay 2 fases de hidrólisis y una de digestión. Ahí tenemos la construcción. Y esta sería la parte del módulo de producción de algas. El que tenemos primero sería el prototipo inicial, y el que se desarrolló finalmente por diferentes requerimientos técnicos es el de abajo. Es una balsa cubierta para evitar evaporación y también conservar un poco la temperatura, donde se producen aguas del suelo en medio líquido. Al lado tenemos un remolque alimentado con placas fotovoltaicas, que es totalmente autónomo, que nos permite controlar la aireación y la alimentación de las algas con ese digestato que habíamos visto anteriormente. ¿Vale? Aquí tenemos diferentes fotos. Tiene la ventaja de que todo el sistema de este prototipo se transporta en un remolque con un coche, y se puede montar y desmontar en un día en cualquier ubicación, con lo cual es muy versátil. La monitorización se ha hecho en 2 agroindustrias, una en viñedo, en la denominación de vinos de Uclés. Se ha hecho también un mapeo de suelos para evaluar la calidad de los suelos y cómo puede afectar la incorporación de estas algas, y dentro de esto se han hecho unas pequeñas parcelas de ensayo donde se han hecho diferentes aplicaciones del biomejorador. Vale. Se ha aplicado con una cisterna este líquido tal cual salía de la balsa de producción, y también se ha hecho una segunda validación en el sector lácteo, en una explotación de la provincia de Burgos-Palencia, ¿vale? En las 2 provincias. En el último año, de hecho, ha estado instalada toda la producción en Burgos, y se ha utilizado residuos de una quesería y de una lechería de la provincia, y se ha aplicado también en parcelas próximas a Burgos. Bueno, estas serían las fotos finales de la ubicación actual, donde se ha aprovechado con el traslado a realizar diferentes mejoras, y de nuevo en estos nuevos campos de ensayo se ha realizado la aplicación del biomejorador. Podéis consultar la información de todo el proyecto, que ya ha finalizado, entonces está todo disponible en la página web.
Muchas gracias. El proyecto Ammonia Trapping es un proyecto que entró en la convocatoria 2015 y que desde el punto de vista científico-técnico coordinamos desde dos centros, uno la Universidad de Valladolid en el campus de Palencia, en esta escuela, en la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias, es donde estaría uno de los equipos que coordino yo, y el otro equipo es el equipo del ITACIL, que coordina Maricruz. Yo ayer le comenté a Maricruz que mi agenda probablemente impediría que yo pudiera estar aquí, le dije que estuviera ella preparada con la presentación y por eso, como ella ha preparado la presentación, pues creo que es justo que lo realice ella. Luego os pondremos un pequeño vídeo. Bueno, es una pequeña presentación del proyecto, no está muy extendida porque no tenemos mucho tiempo. Entonces, simplemente es para que tengáis una pincelada de los objetivos del proyecto, los participantes, etcétera. Bueno, el proyecto se titula Desarrollo de tipos de membranas para reducir las emisiones de amoníaco de los estiércoles de granjas avícolas y porcinas. Como antecedentes, hasta aquí durante este foro hemos hablado sobre CO2 y emisiones de gases de efecto invernadero, básicamente. Este proyecto está centrado en emisiones de amoníaco. El amoníaco es un gas, no es gas de efecto invernadero, pero es un gas que se produce sobre todo en el sector agroganadero. Concretamente, el 94% del total de las emisiones al año se produce en en este sector. Alrededor del 80% de estas emisiones provienen de estiércoles y purines en sus diferentes fases de gestión, sobre todo en el alojamiento, en el almacenamiento y en la aplicación al campo. El amoníaco, digamos que es un gas conocido entre los investigadores, pero para el gran público en general es más desconocido. ¿Cuáles son básicamente los efectos medioambientales? Pues básicamente produce eutrofización, produce acidificación, está asociado a malos olores, tiene consecuencias negativas para la salud tanto de animales como de los trabajadores de las granjas y también está implicado en la formación de partículas PM2,5. Es un precursor de las partículas PM2,5. De ahí pues, su interés tanto medioambiental como bienestar y salud. La idea del proyecto surge de experiencias previas que tenemos en laboratorio. Tenemos varias publicaciones, como pueden ver aquí, sobre el tema y surge pues, de trabajos y desarrollos que teníamos antiguamente, teníamos ya anteriormente. En estos trabajos hemos desarrollado un prototipo. Este trabajo está basado básicamente en la acción de membranas permeables a los gases. Como pueden ver aquí, no se ve aquí. Este es un esquema de lo que es la membrana y de cómo funciona esta membrana. Esta membrana es una membrana que permea, a la cual permean gases, pero no permean los líquidos. De tal forma que el amoníaco puede atravesar la membrana, combina con un ácido que discurre por el interior de la membrana y se forma, en este caso, sulfato de amonio, que es un fertilizante. Esa es la idea un poco general de lo que sería el funcionamiento de la membrana y del proceso. Entonces, lo que queríamos hacer a partir de las experiencias previas que teníamos era un escalado a piloto y para ello pues, pensamos en la convocatoria LIFE. La convocatoria LIFE está dedicada básicamente a la financiación de proyectos de demostración, con lo cual nuestro proyecto, nuestra idea, pues creímos que encajaba perfectamente. Además, tiene diferentes subprogramas, como todos ustedes conocen ya, y una de las temáticas prioritarias en este caso se adaptaba muy bien a nuestra idea de proyecto, que sería la de Air Quality and Emissions. Es la que nos financia, digamos, el proyecto, ¿no? Es el topic del proyecto. ¿Quiénes somos los socios? Pues bueno, los socios estamos
está la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias de Palencia, el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, Inderen, que es la empresa que va a desarrollar los prototipos, la Funge, que es el coordinador, y 3 empresas donde vamos a llevar a cabo las demostraciones de los prototipos. En USA, donde llevaremos a cabo el estudio con el prototipo para digestión anaerobia, La Cañada, que es una granja de gallinas ponedoras, y de Porcil, que es una granja de ganado porcino. Ahí vamos a llevar a cabo las experiencias demostrativas. Los objetivos del proyecto, pues muy brevemente, es ofrecer una solución ambiental y económicamente viable para reducir emisiones de amoníaco procedentes de eyecciones ganaderas. A partir en explotaciones ganaderas, como les he mencionado, de porcino y de gallinas. También lo vamos a estudiar en los procesos de digestión anaerobia y en el compostaje. Las 3 actividades, digamos, técnicas, pues son básicamente el diseño y desarrollo de los prototipos, la instalación del prototipo de captura para amoníaco atmosférico a la atmósfera y para la instalación y puesta en marcha del prototipo de captura de amoníaco en medios líquidos, en digestato y en el purín. Muy resumidamente serían estas las 3 acciones, digamos, técnicas. Y ya finalmente, pues bueno, el proyecto empezó en octubre del año pasado y sigue hasta octubre del 2019. Lo presentamos en Palencia con el apoyo de la consejera de Agricultura de Castilla y León. Y pues bueno, esta es la presentación, la primera reunión técnica del proyecto, y esta pues es una de las reuniones que hemos tenido también en la granja de gallinas. Tienen más información en nuestra página web y esto pues es resumidamente, así a muy grandes rasgos, lo que sería nuestro proyecto. Gracias. Les vamos a poner un vídeo muy breve, es un microvídeo muy bonito que yo creo que les puede dar también más ideas sobre el proyecto. Es muy cortito. Muchas gracias. ¿Qué acciones o actividades de cooperación os ha generado o pensáis que puedan generar para trabajar en red vuestros proyectos? Primero, Vanessa. Sí. Bueno, en nuestro caso, Life AgriAdapt, como es un proyecto de adaptación al cambio climático del sector agrario, pues estamos intentando trabajar en red con proyectos Life principalmente, que trabajan en temas de adaptación. Estamos colaborando muy estrechamente con el proyecto Life Sahara de la Oficina Española de Cambio Climático y de la Fundación Biodiversidad, que es esta plataforma de comunicación y de información sobre adaptación al cambio climático del sector agrario, Adapteca. Ya con el Life Sahara pues pudimos presentar, por ejemplo, el proyecto Life en una reunión que tuvieron a puerta cerrada en Conama con todas las administraciones regionales que llevan cambio climático, y bueno, fue para nosotros muy interesante. También estamos en contacto con un proyecto Life que es de adaptación de montados al cambio climático, y estamos intercambiando incluso las metodologías de trabajo. Ellos trabajan en montados y en dehesas en Extremadura y Portugal. Nosotros trabajamos en dehesas, con lo cual podemos acercar mucho las metodologías. Entonces, es muy interesante poder hacer esto. Y bueno, con el Life Operación CO2 también hemos colaborado, porque los resultados también de los modelos agroforestales, todas las medidas que ellos ya han evaluado en campo, pues nos vienen muy bien para a futuro cuando empecemos a trabajar con las explotaciones agrarias.
Bueno, la más importante creo que fue, por ejemplo, una reunión de expertos en las que estuvieron la Oficina de Cambio Climático, también estuvieron otros programas live como AgriDAP, si no me equivoco, y otros programas también medioambientales para el tema un poco ver la problemática, sobre todo en el sector agroforestal. También, tanto en San Mateo como en Ayó, ha habido reuniones en las que, ahí sí que ha habido reuniones con con el público, un poco con los habitantes de la zona, ¿vale? También, por ejemplo, en Aliñá, pues ha habido también bastante integración dentro, porque incluso ha habido trabajos en los que se ha contratado a personas con riesgo de exclusión social, es decir, se ha abierto mucho el abanico y creo que generalmente siempre se ha buscado el tema de interrelacionar y con el resto de otras organizaciones y con otros programas live. En este caso para Gonzalo y para Susi, ¿cuál es el potencial de...? Todos los desarrollos se hicieron pensando en la movilidad del sistema de aprovechamiento. Tanto el prototipo de biomejorador, de digestión como el de biomejorador se diseñaron para ser transportables allí donde fuese necesario, con lo cual la replicabilidad y la movilidad es su razón de ser. Es cierto que la parte del digestor al final es un poco más compleja de mover, pero se puede. Entonces, inicialmente se iba a trabajar en viñedo y en sector lácteo, aunque al final sí en sector lácteo en otra región, pero la idea es seguir aprovechándolo en diferentes agroindustrias. De hecho, ahora está en el Post-Life, está instalado en la última ubicación, pero la idea es poder transportarlo allí donde sea necesario. Es interesante, por ejemplo, el hecho de que justo en estas dos industrias que hemos mencionado, la producción tanto de residuos como la necesidad de insumos es estacional, con lo cual se complementaba muy bien la fase de producción de residuos en bodega con la fase en la que se producen en la lechería, en una quesería. Entonces es muy interesante por este aspecto. For this project Soil Care, the upscaling, as we can call it, to the EU level is very important. We also have a specific work package which is dedicated to upscaling the results we eventually get from the 16 study sites, as I mentioned. This will be led by Dutch Research Institute for Knowledge Systems, and basically, as it is the beginning of the project now, after 2-3 years, when we will test the sustainable cropping systems, as we call it, in the different sites, as we move to the end. A medida que avanzamos, en la actualidad estamos, en ese momento, pues desarrollaremos, están en el proyecto una mapa, una herramienta interactiva con una metodología muy específica, aparece reflejado en el proyecto. Finalmente, la idea es que seamos capaces de que esto se pueda utilizar por parte de cualquier agricultor, cualquier usuario que tenga interés en Europa, con determinadas condiciones en su ubicación que tienen que ver con condiciones climáticas, tamaño, etcétera, de la explotación. En definitiva, va a ser muy práctico y fundamentalmente aportará al usuario interesado, al agricultor en nuestro caso, unas directrices sobre cómo utilizar la combinación más óptima de una técnica agrícola en su contexto concreto. Me gustaría añadir sencillamente que las personas que la gente va a poder obtener resultados de los 17 ubicaciones del proyecto,
para luego trasladarse a una escala europea. Claro que las condiciones cambian mucho en función de qué localización estemos hablando, porque hay condiciones bioclimáticas muy diferentes, pero claro, bueno, 16 por otra parte tampoco es un número tan grande, ¿no? Es importante en todo caso subrayar que para escalar este proyecto habrá que desarrollar una metodología que utilice los resultados de las ubicaciones, pero también la experiencia a largo plazo, y ya en esta fase, cuando los agricultores implementen estas técnicas sostenibles, ya los socios del estudio, los socios del proyecto nos preguntarán, nos plantearemos cómo se puede aplicar también en otros lugares, ¿no? O sea que aunque os digo que vamos a desarrollar un mapa, hay una herramienta interactiva hacia el final del proyecto, cuando estemos ya con los resultados, el hecho de que lo vayamos a hacer ya está teniendo efectos en el proyecto, incluso en estas fases tan tempranas, ¿no? En definitiva, es una parte muy importante del proyecto, poderlo utilizar, o esa previsión de utilizarlo a una escala superior. Hombre, nosotros el proyecto lo vamos a realizar en granja, digamos a escala real. Por tanto, pretendemos que la replicabilidad sea total al resto de las granjas, tanto porcinas como avícolas. Además, está contemplado dentro de la memoria cómo realizarlo. No sé si... Sí. Nuestro proyecto, al ser un proyecto con solamente socios españoles, una de las cuestiones que nos planteó la Unión Europea precisamente era esta: ¿cómo vais a replicar vuestro proyecto en otras zonas europeas? Vamos, porque no teníamos socios, tenemos socios europeos. Y bueno, dentro del proyecto tenemos el plan de replicabilidad y transferibilidad, en el que, gracias a contactos y networking que hacemos con otros socios, con otros investigadores europeos, podemos replicar allí de alguna forma el proyecto. Con lo cual sí que es verdad que tenemos que hacer mucho networking fuera y tenemos que hacer mucha transferencia fuera, porque es una exigencia que nos pide es un requisito que tenemos de la Unión Europea. Eso desde el punto de vista de la comunicación y desde el punto de vista de la transferencia, pero la replicabilidad real del proyecto no es necesario hacerlo en otras zonas o en otros lugares, porque no va a depender de la zona en concreto, sino del tipo de granja y del propio prototipo que funcione para atrapar el amonio tanto en atmósfera como en líquido. No sé si explico.